el elegido, fuera bautizado por un profeta judío, con un bautismo relacionado con la confesión, con el arrepentimiento y con el perdón de los pecados, hombre, era difícil de explicar. Como el Salvador del mundo, el que no tiene pecados, lo primero que hace es ir a ser bautizado con un bautismo de arrepentimiento. Era difícil de explicar, era difícil de entender. Y no solo era difícil para los primeros cristianos, Juan mismo tuvo problemas para comprenderlo. En el pasaje de Mateo que leímos como lectura bíblica, Juan refleja el mismo problema que hubiera tenido cualquiera para entender, al menos en primera instancia, el porqué del bautismo de Jesús. Mire que dice otra vez, versículos 13 y 14 de Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y luego dice el versículo 14, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús hizo su primera aparición pública luego de 30 años. Y lo primero que hace es ir a ser bautizado por Juan. Juan no sabía cómo manejar la situación. No lo quería hacer porque no hacía sentido para él. Ahora, la pregunta, ¿Juan conocía a Jesús? Claro que lo conocía. Juan y Jesús eran primos, ¿recuerdan? Ana, la mamá de Juan, y María, la mamá de Jesús, ellas eran primas entre sí. Entonces Juan el Bautista y Jesús de Nazaret eran primos. La Biblia no dice si alguna vez se conocieron de niños, o se juntaron de niños, o de jóvenes, o de adultos. No lo dice la Biblia. Pero María y Ana, su mamá, de cada quien, eran parientas entre sí. Ambas fueron milagrosamente embarazadas. Ana, después de haber sido estéril toda su vida, concibió de su marido, el sacerdote Zacarías, por intervención directa de Dios. Y bueno, María fue embarazada después de ser cubierta, dice la Biblia, con el poder del Espíritu Santo, de una manera sui generis, de una manera única. Entonces, ambas engendraron de una manera sobrenatural. Y siendo primas, lo más lógico es pensar que en cada fiesta que había, fuera Pascua, fuera la fiesta de los tabernáculos, hombre, se juntaban. Era costumbre en Israel que las familias se juntaran en ese tiempo para celebrar juntos la Pascua, para celebrar juntos la fiesta de las primicias, la fiesta de los tabernáculos. Además, Elizabeth, ¿se acuerda que María la fue a visitar cuando las dos estaban embarazadas? Bueno, desde entonces supo Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que su prima daría a luz al Salvador del mundo. Supo cómo se iba a llamar, porque seguramente María le contó lo que el ángel le había dicho. Y que el ángel le había dicho, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque significa Salvador, porque dijo el ángel, él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que Elizabeth sabía que su sobrino era el Santo de Israel. Sabía que su sobrino era el único que no tenía pecado. Podemos imaginarnos las pláticas entre Elizabeth y María cada que se encontraban. No es difícil imaginarnos las pláticas. Digo porque María sería muy espiritual, que lo era. Pero dígame usted, ¿qué mamá no presume un hijo?
Y entonces podemos imaginarnos la plática. María preguntándole a Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. ¿Y Juan? ¿Cómo está Juan? Raro, muy raro. Le da por andar en el desierto todo el tiempo. Y esas ropas, Dios mío, esas ropas. Es buen hijo, pero es muy extraño y es muy fachoso para vestir. Eso de andar con pieles todo el tiempo, pleno desierto. Comiendo chapulines y miel silvestre. Y luego la pregunta, ¿y Jesús? ¿Cómo está Jesús? Perfecto. Mi hijo es perfecto. Y a ver, niéguenselo. No, digo, si hay mamás que ya se acaban con los malandrines que tienen por hijos, ¿cómo María no iba a presumir cuando ella realmente tenía un hijo que era perfecto? Así que no hay duda, Juan sabía quién era Jesús. Y Jesús llega a él. Llega donde está su primo, su predecesor, el más grande profeta del Antiguo Testamento, para ser bautizado por él. Dado que el bautismo de Juan era un bautismo para pecadores, usted puede imaginarse la sorpresa de Juan. ¿Cómo es que Jesús viene para ser bautizado si él no era un pecador? Desde la antigüedad ha habido muchas sugerencias para tratar de contestar esa pregunta. ¿Por qué Jesús quería ser bautizado? Y estas sugerencias van desde que Jesús lo hizo para complacer a su mamá. Hay un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de los Hebreos, en donde ahí está escrito que Jesús fue a bautizarse con Juan porque su mamá le dijo. Y entonces los dos fueron a bautizarse. Va desde esa sugerencia hasta los gnósticos. Los gnósticos acabaron con el problema y dijeron, no, es que Jesús era un hombre, como cualquier otro, pero en el bautismo le fue infundida la naturaleza divina. Pues por eso él se fue a bautizar. Sabemos que las dos teorías y cualquier otra teoría es equivocada. Estas dos no tienen ningún fundamento ni teológico ni bíblico. Pero entonces la pregunta persiste. ¿Por qué se bautizó Jesús? Si él no tenía pecado, si no necesitaba confesar ninguno, menos arrepentirse de ninguno, ¿por qué quería ser bautizado? Y por eso podemos entender la expresión de Juan: yo necesito ser bautizado por ti. Yo sí tengo pecado. Yo sí soy imperfecto. Yo necesito que tú me bautices. Yo no puedo bautizarte a ti. Esa negativa de bautizar a Jesús de parte de Juan hace que este acontecimiento, al menos a primera vista, sea extraño. Pero en realidad, esta negativa de Juan es una apologética, es una apología, es un respaldo histórico para la no pecaminosidad de Jesús, si nos ponemos a pensar. Paradójicamente, la negativa de Juan para bautizar a Jesús es una de las más grandes afirmaciones de que nuestro Salvador nunca cometió pecado. Juan está diciendo con su negativa que Jesús es santo, que Jesús no tiene defecto, que Jesús está separado de todo pecado. El trato que Juan dio al Señor Jesús fue muy distinto que el que él dio a los fariseos, por ejemplo. Lo acabamos de leer. Cuando los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, fíjese, los líderes religiosos, fueron a bautizarse con él, porque ellos sí necesitaban arrepentirse, porque ellos sí necesitaban confesar su pecado.
¿Qué fue lo que les dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice, si quieren bautizarse, hagan frutos de arrepentimiento, es decir, arrepiéntanse de veras. Primero confiesen sus pecados, primero pidan perdón y luego vengan y los bauticen. Juan se rehusó a bautizar a los líderes religiosos porque veía en ellos a unos hipócritas que no querían reconocer su pecado. En cambio, él se niega a bautizar a Jesús por una razón diametralmente opuesta. Él no quería bautizar a Jesús porque sabía que Jesús no tenía pecado. ¿Cómo iba a ser bautizado para arrepentimiento si él no necesitaba arrepentirse de nada? Entonces, ¿por qué bautizarse? Y podemos pasarnos toda la mañana especulando, como se ha pasado mucha gente toda su vida especulando el por qué. Pero lo mejor es que el Señor Jesús mismo nos diga la razón. Y si vamos al Evangelio de Mateo, ahí tenemos la respuesta. Mateo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja, Juan, le dice Jesús, coopera conmigo, cede esta vez, porque conviene que cumplamos toda justicia. Aquí está justamente la razón, hermanos, porque conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Juan escuchó estas palabras, dice la Escritura, entonces le dejó, entonces accedió a bautizarlo. De manera que la razón por la que Jesús se bautizó fue porque convenía que cumpliera toda justicia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús hizo absolutamente todo lo que Dios requería para considerar a alguien justo. Y el bautismo era algo que Dios requería. ¿Por orden de quién bautizaba Juan? ¿Por orden de quién? De Dios. Dios fue. Si usted lee Juan 1, en el versículo 33 dice Juan, el que me envió a bautizar, es decir, Juan no bautizaba y no predicaba de voluntad propia. A Juan no se levantó una mañana y dijo, voy a vestirme de pelo de oveja, voy a ponerme un cinto de cuero, me voy a ir al desierto a predicar, a ver qué pasa. No. Que Juan haya predicado en el Jordán, el que Juan haya bautizado para perdón de pecados, fue una orden directa de Dios. De manera que el bautismo era algo que Dios requería. Dios le dio a Juan el mensaje que debía predicar. Dios le dio la responsabilidad de bautizar para perdón de pecados. El bautismo para perdón de pecados era un requerimiento de parte de Dios. Así es que la actitud de Jesús ante ese requerimiento era, si Dios lo manda, yo obedezco, independientemente de que yo tenga pecados o no. No quisiera